Y hoy quiero compartirles un mensaje. Este día quiero compartirles una palabra que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, pero quiero leer una de las versiones de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Voy a comenzar leyendo en realidad unos versículos antes. Quiero, a modo de introducción, leerte esta palabra. Desde el capítulo 2 voy a leer, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. Vamos a leer juntos ahí la palabra de Dios. Dice: yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes, digan conmigo, por la fe, todo es un asunto de la fe. Dice el apóstol Pablo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El apóstol Pablo, y el versículo 6 dice, en cambio, el versículo 6, en cambio, nos da la contraparte, ¿por qué lo termina haciendo? En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con las de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Quiero hablarte, y quizás no me alcance todo este mensaje, pero quiero ir añadiendo o ir conectando una serie de mensajes que nos hablen de la madurez los días que me toquen a mí o los que prediquemos los días martes, sobre cómo alcanzar o cómo desarrollar una vida madura para beneficio de la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo va a predicarle a los corintios. Esta carta a los corintios está dedicada a los corintios, y él escribe esta carta relatándoles cuando les tocó predicarles a ellos, en qué condiciones él fue a predicarles. Y habla de que él al menos conocía dos formas de predicar el Evangelio, o dos formas de expresar el Evangelio. La primera forma de predicar el Evangelio, el apóstol Pablo dice, con gran elocuencia y sabiduría. Es decir, que el apóstol Pablo tenía elocuencia y tenía sabiduría para predicar el Evangelio. Él tenía la capacidad de predicar el Evangelio con elocuencia y sabiduría, pero por cuestiones de la fe, digan conmigo eso, por la fe, ¿no? Por cuestiones de la fe, el apóstol Pablo decide no presentarles el Evangelio ni con elocuencia ni con sabiduría, sino más bien dice con el poder de Dios. ¿Vieron lo que dice más adelante? Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber a cosa alguna, olvidarme de todo, dejar de lado todo lo que yo sabía y solamente predicarles de Jesucristo y de este crucificado. Esa es la esencia del Evangelio en el que creemos nosotros. La base, la esencia de nuestra fe es Jesucristo y a este crucificado. Ahora, el apóstol Pablo solamente quería que entiendan esto, que crean en Jesucristo y que entiendan en el poder de Él cuando fue crucificado o de Él crucificado. Y dice la palabra, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Y acá está la otra forma de predicación. Dice, la otra forma de predicación del apóstol Pablo es con demostración del poder del Espíritu. Dos formas que el apóstol Pablo sabía en las que podía predicar a Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo.
El Evangelio de Jesucristo se puede predicar de dos maneras. El apóstol Pablo dice, con elocuencia y sabiduría. Esa es una forma válida, buena. No es ni mejor ni peor que la otra. Ahora, después voy a explicar de qué se trata esto. Y la segunda forma, dice el apóstol Pablo, que la segunda forma en la que él podía predicar el Evangelio era con el poder de Dios. Digan conmigo eso, poder del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo dice que él decidió por cuestiones de la fe, para que la fe de la gente no se base en palabras, sino que la fe de la gente se base en el poder de Dios. En el comienzo decidió hacerlo con la manifestación del Espíritu. En cambio, dice, a los que alcanzaron madurez, dice, a esto les hablamos con sabiduría. Fíjense en que el apóstol Pablo nos enseña esto. Es bueno que nosotros querramos y veamos las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Es bueno que veamos al Espíritu Santo manifestándose. Yo quiero ver al Espíritu Santo manifestándose. Quiero que el Espíritu se manifieste en nuestras reuniones. Quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dice que hay otra forma de consolidar y afirmar el Evangelio en tu vida, que es con sabiduría. Es decir, que hay una etapa de tu vida en la que usted puede seguir el Evangelio donde usted siente. Usted dice, yo oro y no siento nada. El que no tiene sabiduría y madurez, dice, bueno, dejo de orar, Dios no me escucha a mí. Entonces yo voy a la iglesia y no siento nada. Canto y no siento nada. El que no tiene madurez, que no es malo. Hay una etapa de nuestra vida donde no es malo ser inmaduro. Suena fuerte o dura la palabra, pero no es malo ser niño. Está bien ser niño. Está bien, los niños son agradables, los niños espirituales, los niños que andan corriendo por ahí en nuestros templos, en el templo son lindos, nos gusta verlos, nos divertimos con los niños, la pasamos bien con los niños, pero hay una etapa donde tenemos que dejar de ser niños y tenemos que empezar a caminar en una vida de madurez, en una vida mucho más profunda y en una vida de sabiduría, donde vos aprendas a caminar en el Evangelio aún en esos días que no sentís nada. Aún en esos días donde usted no siente el fuego del Espíritu, donde usted ora y parece que tu oración rebota contra el techo y se cae. Usted tiene que seguir en el Evangelio aún esos días que usted parece que todo está en contra tuya. Parece que Dios no hace milagros. Parece que Dios no te demuestra nada. Parece que Dios le profetiza a todos y a vos siempre te pasa de largo. Vos vas a la iglesia y ves que todos sienten la presencia, que todos sienten, hay gente tocada por el Espíritu. Vos decís, ¿qué me pasa a mí? Que todos sienten y yo no siento nada. Madurez es aprender a caminar sin que el Espíritu me tenga que estar demostrando constantemente algo. La madurez es que el Espíritu no siempre yo esté esperando que me demuestre algo. Eso puede ser en una etapa de tu vida. Si estás comenzando en el Evangelio, vos y yo tenemos que saber esto. Hay un tiempo en tu vida donde el Espíritu te muestra para que tu fe se consolide, pero habrá una etapa de tu vida donde el Espíritu no necesita, va a seguir habiendo o seguirán existiendo las demostraciones del Espíritu, pero ya no lo hará por cuestiones de afirmarte en la fe. Ya no tendrá que hacerlo para que vos te consolides en la fe. Ya tenés que estar consolidado en tu vida de fe. Entonces, cuando nosotros hablamos vemos lo que el apóstol Pablo dice, él le fue a hablar a ellos con demostraciones del poder, pero en cambio, dice el apóstol Pablo, en cambio, a los que son maduros, yo ya les hablo de otra manera. Amada iglesia, si hay algo que tenemos que hacer es crecer en madurez. La madurez te para en otra forma de ver la vida, en que a veces usted no siente nada. Usted va a orar un día, no siente nada,
siga orando. Dios está obrando. Dios sabe lo que tiene que hacer. Un día venís a la iglesia y te parece que no sentís nada. Tranquilo, seguí. Parece que no siento nada. Me hablan la palabra y parece, no, tranquilo, seguí, permanecé, establecete en una vida de sabiduría, porque vos ya sos una persona madura. No necesita demostraciones. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que Dios tenga que hacer, milagrosamente que lo haga. Yo quiero seguir viendo y experimentando milagros de Dios, pero que Dios haga como lo tenga que hacer. Hay cosas que Dios está haciendo que no son visibles, pero entiendo y conozco y acepto cómo Dios las está haciendo. El maduro entiende esto. El maduro, pero Señor, yo quiero ver, dice el inmaduro. El maduro aprende a decir, Señor, aunque no vea nada, yo sé que lo estás haciendo y el día que lo tengas que manifestar, yo lo acepto como lo tengas que manifestar. Yo sé, yo creo en vos, creo en tu palabra, creo en lo que hablaste y para mí es suficiente. Aunque no vea nada, yo sé que está sobrando. Amén. El maduro entiende eso. Dice la Biblia, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Dice la palabra que el apóstol Pablo dice que se dio cuenta que un día llegó a su madurez. Digan conmigo, llegué a mi madurez. Una persona madura, como dijimos, ya entiende que hay cosas que en su vida, según lo que el apóstol nos dice acá, tiene que dejar de hablar. Hay cosas que vos y yo ya las tenemos que dejar de hablar. Hay conversaciones que vos y yo ya no las podemos tener. Hay charlas que vos y yo ya no podemos ser parte de ciertas conversaciones. Una persona madura entiende que hay cosas que en su vida ya no pueden formar parte de todo lo que hace. Y el apóstol Pablo dice, número uno, es hablar. La palabra es importante porque lo que hablamos tiene poder. La Biblia dice que nosotros en la palabra tenemos el poder de dar vida y también tenemos el poder de dar muerte. Entonces hay cosas que vos y yo ya no las podemos hablar. Hay cosas que antes hablábamos de otras personas, pero como ya somos maduros, no las podemos hablar. Antes tenías expresiones de otra gente, pero ya sos maduro y ya no las podés hablar. Hay cosas que tenés que aprender a callarte. Díganle a alguien que tiene al lado, aprende a callarte. Es como que los maridos le dicen así con mucho énfasis a la esposa. Hay que aprender a callarse. Hay cosas que tu madurez, la fe que nosotros, en la que nosotros nos movemos, en la que nosotros caminamos y en la que nosotros creemos, nos van a impedir hablar de ciertas cosas. Tu fe ya no te va a cambiar tu manera de hablar. Hola hermano, ¿cómo está? Y acá ando, tirando para no aflojar. Esa no es una expresión de una persona de fe. La expresión de una persona madura en la fe te hace expresarte de otra manera. No sé cómo lo vas a decir, pero eso no puede formar parte de tu lenguaje. Acá voy, hermano. Ay, siento que me voy a morir. ¿Vieron que hay gente que anda diciendo así cada ratito? Tu fe, tu madurez en la fe ya no te deja. No sé cómo voy a llegar a fin de año. ¿Vieron ahí todo el mundo diciendo eso ahora? ¿Cómo andás? No sé cómo vamos a llegar a fin de año. Tu fe te demanda que hay cosas en tu vida que ya no la podés hablar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? O sea, ningún cristiano, un hijo de Dios, una persona madura en la fe puede andar diciendo, ay, no sé, para mí que no llegamos a fin de año, avísenme donde hay un saqueo, así voy. Hay cosas que tu fe te demandará y una de ellas es expresarte de otra manera. Entonces a veces nosotros decimos, igual, es mi pensamiento, nadie lo sabe, nadie lo conoce. Está dentro de mi mente nada más. Y a veces esos pensamientos los dejamos que se vuelvan dominantes en nuestra vida. A veces
como dijo un predicador una vez, usted y yo, vos y yo no podemos impedir que los pájaros revoleen en nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nidos en nuestra cabeza. Entonces, si hay algo con lo que Satanás te va a invadir o te va a bombardear todos los días de tu vida, desde la mañana hasta la noche, con pensamientos, palabras que despiertan un pensamiento, situaciones que despiertan un pensamiento, imágenes que despiertan un pensamiento. Y si yo creo y digo, bueno, este pensamiento es mío, nadie lo conoce, pero en mi mente hay algo y se empieza a volver maligno, perverso, se empieza a volver un pensamiento destructivo, tarde o temprano, cuando yo me descuide, mi pensamiento me va a abarcar y lo voy a terminar exponiendo en una acción. Por eso el apóstol Pablo también hablaba y decía que lo que él también entendió que tenía que cambiar es sus pensamientos. Ahora, esta parte es muy profunda, es muy interna. Esta parte es si todo el mundo, si todos conoceríamos el pensamiento de otro, te puedo asegurar que terminaríamos todos asombrados, asustados o atemorizados. Y eso es lo que a nosotros nos da la seguridad de decir, bueno, nadie sabe mis pensamientos. No, pero la Biblia dice, conforme su pensamiento es, tal cual es la persona. Porque tarde o temprano tu pensamiento, si se vuelve dominante en tu vida, hay un pensamiento que es negativo, es pecaminoso, un pensamiento que viene del infierno, tarde o temprano lo vas a empezar a desarrollar, lo vas a empezar a conectar y tarde o temprano, en un momento de tu vida, tu pensamiento va a explotar y se terminará convirtiendo en una acción. Por eso el apóstol Pablo dice y entiende esto, que la madurez es aprender a cambiar la manera de pensar, renovarse en el pensamiento. El pensamiento es algo que viene por influencia de alguien o de algo. Por eso lo que más debe influenciarte en tu vida es la palabra de Dios. Usted no vas a impedir que a tu mente o a tus oídos lleguen palabras agraviantes, no vas a impedir que a tus oídos lleguen palabras de maldición, no vas a impedir que a tus oídos lleguen palabras mentirosas, no vas a impedir que a tus oídos lleguen palabras de tentación, pero el Espíritu Santo te va a dar la capacidad con la palabra de Dios de matar esos pensamientos y que la palabra de Dios domine en un pensamiento más fuerte, continuo y perseverante en tu mente. Por eso necesitamos la palabra, madurar en la palabra. Porque en el pensamiento ya las demostraciones del Espíritu no tienen dominio. Entonces necesitamos la palabra. Necesitamos mantenernos firmes en una palabra. Por eso necesitamos la palabra. Tomar la palabra de Dios como un alimento todos los días, que sea lo que va a alimentar mi vida, lo que va a alimentar mi jornada. Tomar la palabra, meditar en la palabra. Meditar en la palabra aprendida, en la palabra escuchada, a aprender y crecer en lo que yo estoy oyendo en la iglesia y en el discipulado. Por eso Dios le habla a Josué y le dice, Josué, meditarás en esta palabra de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino. Meditar en la palabra del Señor es lo que a nosotros nos va a hacer fuerte para sobreponernos a todos esos pensamientos que vienen del infierno. Entonces, nosotros vemos y solemos decir que a fin de año la gente se pone como loca. ¿Vieron que la gente anda usando esa expresión normal? Andan todos como locos, nerviosos, alterados, y que como si fuera que llega fin de año y cambia la vida, como que cambia el mundo, sigue todo siendo igual. Pero hay gente que se deja inundar por pensamientos y esos pensamientos terminan provocando desgracias, violencia. Esos pensamientos terminan dominando la vida de alguien y terminan provocando dolor, provocando alguna desilusión. Ahora, lo tercero, y voy terminando, dice el apóstol Pablo, dice que lo tercero, que es una expresión de madurez,
La primera expresión de madurez es cambiar la manera de hablar. Digan conmigo eso, voy a cambiar mi manera de hablar. ¿Qué es ser maduro, pastor? Maduro es saber todo y conocer todo, no de ninguna manera, porque si no, yo no podría decir que soy maduro. Maduro espiritualmente, ¿qué es? Es hablar así, cambiar la manera de hablar es, estimado hermano pastor. Eso no es maduro eso. Eso no significa madurez. Madurez no es que ahora pongas cara de serio, vengas con una Biblia gigante a la iglesia y te sientes acá y no aplaudas, no cantes, nada que no tiene. A veces creíamos que el maduro era el que no tenía emociones. Maduro no significa que no tengas emociones, que nada te emocione, que vengas a la iglesia y que un día llores por una emoción, o que algo, el espíritu te toque y termines conmovido, y que abraces a alguien, que demuestres amor y cariño a alguien dentro de la iglesia. Eso no es madurez. Pensábamos que maduro es ser acartonado. No, tranquilo. Uno puede ser normal, común y corriente, pero puede ser maduro igual. Maduro no es saber todo. Maduro no es que tengas la respuesta para todo. Pastor, usted que es maduro, me responde, ¿por qué el quinto cuerno del Apocalipsis y el qué sé yo? Pastor, usted que es maduro me dice, ¿por qué el otro día soñé una vaca volando y que venía un jinete y el jinete le pegaba a la vaca y la vaca explotaba? No sé. Quizás deberías dejar de comer tanto a la noche. Esa es mi explicación. Después, hay sueños que tienen explicación, no digo que no. Dios me ha dado una gracia a mí para interpretar eso, pero maduro no es que yo tenga, ni que vos tengas que saber todo. Maduro no es nuestra capacidad de hablar de todo, sino madurez es que a veces, o mejor dicho, hables menos. Porque la Biblia dice también que en las muchas palabras hay ¿qué? Pecado. No hables de más, porque en muchas palabras también hay pecado. Y hay gente que le encanta andar pescando pecadores. Tira la caña de pescar. ¿Vieron? Le ponen el hilo con la zanahoria para que el cristiano conejo, que tiene orejas grandes, para andar escuchando todas las conversaciones que andan por ahí. ¿Vieron que no, acá no hay ninguno? A mí me han contado de otra iglesia. Un pastor me decía eso. Yo tengo muchos hermanos que son como conejos, andan con todas las orejitas así, captando conversaciones. Y a Satanás le encanta andar poniéndole la zanahoria para que anden viendo dónde se... No, tranquilo. Madurez no es saber de todo. Madurez muchas veces significa y se expresa no hablando. Lo segundo, que dijimos que la segunda expresión de madurez es pensar. Todo es por cuestión de la fe. Y lo tercero dice razonar, y esta palabra que me gusta porque no tiene nada que ver con pensar. La palabra razonar significa unir dos ideas o dos conceptos para formar un juicio. Razonar hay cosas que a vos desde pequeño, cuando ibas a la escuela, te enseñaban a razonar. Te daban una herramienta para razonar, te ayudan. Desde pequeño te enseñaron a razonar. Empezamos a razonar, a conectar dos conceptos, dos juicios o dos ideas para emitir un juicio. Y saben que hay gente, dice el apóstol Pablo, que la madurez también es razonar de otra manera. Digan conmigo eso, razonar de otra manera. Que habrá gente que te acercará ideas, te acercará conceptos, te acercará palabras, pero ahora ya no podés emitir más un juicio como hacías antes. Ahora tenés que emitir otro juicio, emitir un juicio diferente. Había un joven en esta iglesia
que siempre tenía problemas con otros, siempre tenía problemas. Se peleaba con uno, se peleaba con otro, se peleaba con aquel, se peleaba con este. Entonces uno venía y me decía, pastor, siempre me peleo con este. Y venía el otro y me decía, pastor, otra vez. Y yo un día tenía tanta gente en contra, entonces un día lo llamé y le dije, mirá, te tengo que decir la verdad, hay mucha gente que me expresa que siempre tiene problemas con vos, que donde te ponen a servir siempre hay alguien que tiene un problema con vos. Entonces yo le digo, hablamos en confianza, le dije, mirá, hay algo en tu vida que tiene que cambiar. Empezamos a hablar. Entonces, mientras fuimos hablando, él también me fue contando muchas cosas de su vida, muy duras, muy tristes, muy difíciles, que él vivió. Cosas de su vida que realmente algunas de ellas eran muy avergonzantes, que él nunca se las podía contar a nadie porque se sentía muy avergonzado de cosas de su pasado y cosas que él vivió y cosas muy tristes que él tuvo que soportar. Entonces, a partir de ese día, yo aprendí a verlo de otra manera. Ya tenía otro juicio sobre él. El que no lo conocía emitía un juicio. Pero como yo sabía otra verdad, eso no significa que le daba derecho a que se pelee con todo el mundo y trate mal a todos. Igual seguí trabajando para que él aprenda a llevarse bien con los demás. Pero yo aprendí a tener un juicio diferente con él. Hay veces que nosotros emitimos juicios muy superficiales sobre la gente. Lo vemos a alguien que tiene cara de serio y decimos, esta persona no, tiene cara de malo. Y capaz que es la cara nomás. Pero emitimos un juicio. No lo saludamos, no nos acercamos. A veces vemos a alguien decir, este como yo, que enseguida empiezo a levantar la voz porque soy así como que soy efusivo, y parece que estoy enojado. A veces estoy enojado, la gran mayoría de veces, pero a veces no. A veces me enojo, pero a veces hablo así. Entonces, ¿estás enojado? No. A veces nosotros emitimos juicios muy superficiales en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Emitimos juicios superficiales, vemos las cosas y decimos, este es esto, este es aquello. Encasillamos a la gente. Emitimos juicios con la palabra, emitimos juicios con los líderes, emitimos juicios con los que sirven, emitimos juicios con la persona que está al lado nuestro, emitimos un juicio. Este tiene cara de esto, este tiene cara de lo otro. Emitimos juicio, vivimos juzgando superficialmente las cosas por los que vemos. Por eso el apóstol Pablo dice que una de las cosas que expresan madurez en la vida de una persona es que ya no razona, no emites juicios como lo hacía antes. Ya no juzga tan rápido. No emite un juicio tan rápido sobre alguien. Aprende a escuchar. Aprende a preguntar. Aprende, y si no, es preferible no emitir un juicio. Por eso el apóstol Pablo dice que una tercera demostración de madurez, digan conmigo, es razonar correctamente. Vos y yo tenemos que aprender a razonar correctamente. Tenemos que aprender a emitir juicios que tengan que ver más con la palabra de Dios y con nuestra fe que con lo que nosotros hemos aprendido. Capítulo 1 dice, fortalecidos con todo poder. Por eso hay un momento en tu vida donde el poder de Dios ya no es una demostración. Dios no te tiene que andar demostrando nada para que no te apartes de su camino. Ya Dios no te tiene que andar demostrando nada para que te apartes de la fe, sino que el poder de Dios, si usted recibe un milagro, si hay una demostración del poder en tu vida, eso te fortalece más. Dios ya no lo hace para hacerte permanecer, sino que eso todavía te hace más fuerte. Dice, fortalecidos, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces, lo que los maduros entienden es que, poneme la versión Reina Valera, por favor, acá sí cambiamos. Dice, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia. Digan conmigo, para toda paciencia. Y longanimidad. Ahora, miren para lo que el Señor te va a demostrar su poder. Ya no vas a ser una persona apurada, que querés que Dios resuelva todo, rápido. Dios está obrando. Díganle a alguien, Dios está obrando. Ya no querés que Dios resuelva todo ya. Todo de manera acelerada. Todo de manera rápida. Dios no es una farmacia de turno y que queremos que Dios haga todo. Tranquilo, Dios abre, Dios obra, va a hacer lo que tenga que hacer. Pero dice la palabra del Señor que su poder y conforme a la potencia de su gloria, todo el poder de Dios, dice la palabra del Señor que te hace paciente. Digan conmigo eso, paciencia. Ahora, en Cristo nosotros tenemos una plataforma de seguridad y de paciencia, sabiendo que Dios hace. Paciencia, Dios hace, Dios obra, Dios hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tenga que hacer. Tranquilo, el maduro tiene la seguridad, paciencia. No se ofende rápido. El domingo yo predicaba que tenemos que cambiar la mentalidad de apurado por la mentalidad de urgentes. Urgente y apurado parece lo mismo, pero el que hace las cosas apuradas las hace mal. Las cosas hay que hacerlas con mentalidad de urgente, porque cuando algo es urgente se tiene mucho cuidado con lo que se hace. Pero cuando alguien hace las cosas apurado, las hace mal. Por eso el Señor te va a dar, cuando creces en madurez, creciendo en madurez, el Padre te va a dar la capacidad de ser una persona paciente, porque tarde o temprano lo que le has creído a Dios, Dios va a obrar, Dios va a hacer. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Pónganse de pie, vamos a orar. Díganle a alguien, paciencia. Sé paciente. Por eso dice la palabra del Señor, donde estamos leyendo y expresamos esa palabra. El apóstol Pablo nos enseña esto y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niños. Mi oración y tu oración en esta noche tiene que ser esta: que el Señor nos ayude a dejar atrás las cosas de niños. Vos y yo tenemos que madurar para Cristo. Tenemos que afirmarnos y consolidarnos en la fe. No podés ser de esa gente que va y viene, que es intermitente, que sale, entra del camino del Señor y de la fe, que hoy está firme, mañana cae, hoy está fuerte, mañana abandona. No, tenemos que ser personas consolidadas en la fe. Y usted dice, ¿y cómo alcanzo madurez? Tomando la decisión de dejar de hablar, de dejar de pensar y de dejar de razonar como un niño.